Ya está comenzando a grabar entonces. Muy bien, chicos. Vamos entonces, primero que todo, a analizar o revisar un poco la actividad 15. Muy bien. Entonces, actividad 15, como siempre para este viernes, en el medio temprano, los mochicas y nazcas. Como siempre, hay algo de información en forma breve que les da una pauta de lo que está en el texto. Yo les recomiendo leer el texto, por supuesto, pero ya vemos acá la ubicación de la cultura moche o mochica, en lo que ahora es entre La Libertad y Lambayeque, ¿no? De hecho, el señor Zipán vivió en lo que ahora es Lambayeque, y en Lambayeque está el Museo Tumbas Reales de Zipán. Y lograron expandirse inclusive hasta prácticamente Piura y hasta Ancash, ¿ya? Esta cultura se expandió por el norte, sobre todo. Como menciona aquí, se desarrolló entre los 150 y 700 después de Cristo. Eso quiere decir que eran contemporáneos a la antigua Roma, a la Roma del Imperio, ¿no? O el Imperio Romano. Un ratito que quiero mover esto y no lo logro mover. Un ratito, un ratito. Vamos a ver esto. Un ratito, un ratito. No se mueve. Un poco. Como ven, me sale un poco cortado. Tal vez se haya movido. A ver, vamos a ver. Yo he intentado pegar las partes de los textos para que no se estén moviendo. Espero haberlo logrado. En todo caso, asegúrense de que lo que van a enviar tenga un orden para que yo lo pueda revisar con facilidad, ¿ok? En todo caso, intentaremos revisarlo a ver cómo se ve así. Descubierto por Max Uhle, que es un alemán, en 1909, y considerados los mejores ceramistas del Perú antiguo, ¿no? Algunas características de los moche era que su principal dios era conocido como Ayapaik, y está prácticamente representado en su cerámica, en los muros, en la orfebrería también. Su idioma era el muchik, un idioma que lamentablemente se ha perdido ya, pero que se hablaba todavía hasta el siglo XX. Aparentemente había algunas personas que conocen el muchik, pero personas que lo hablen como se hablaba, bueno, como se habla una lengua, parece que ya no hay, ¿no? Lamentablemente. Desarrolló mucho en cerámica. Su capital se encontraba en el Valle de Moche, y hablamos aquí de la Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Obviamente, al ser una cultura de la costa, vivían pues de la pesca, agricultura, ganadería, ¿no? También domesticaban camélidos. Y aquí están las representaciones de su dios Ayapac, ¿no? Que también es conocido como el decapitador, por lo que ustedes ven acá, ¿no? Miren, este dios siempre con esa forma felina, que muy probablemente tenga un tipo de idea de Chavín, ¿no? El jaguar, pero que siempre, ¿no? Esa forma de representarlo. Y como pueden ver en sus dos manos, en uno un cuchillo o una hacha, y en la otra una cabeza, ¿no? ¿Saben? Por eso muchos lo llaman el decapitador, ¿no? Y el caso interesante aquí, que se les pide completar algo sobre el señor de Zipán, un señor moche, el cual justamente ha sido conocido por la investigación del arqueólogo Walter Alba,
y que ha sido conocido como uno de los más importantes logros arqueológicos de las últimas décadas, ¿no? Haber descubierto su tumba íntegra, muy poco dañada y por suerte no saqueada por los eh, ladrones de tumbas, que en el Perú son los huaqueros. Y sobre este texto del señor Zipán, vamos a ver un videito y aquí ustedes van a ver, tienen que responder esas preguntas, ¿no? En qué año y quién lo descubre? ¿Qué se halló en el fardo del señor Zipán? ¿A qué correspondieron los restos encontrados? ¿Y qué significan los restos de un niño en la tumba de un señor Zipán? Como decía también la información, los Moche fueron muy buenos haciendo ingeniería hidráulica, haciendo acueductos, llevando el agua de los ríos a sus zonas de cultivo, por lo cual tuvieron en su época, en su mejor época, una gran población y bastante comida. Pero también lo que más destaca es la cerámica, ¿no? Esto es lo que se llama los huacos retratos, un tipo de cerámica escultórica que representa con mucha fidelidad cómo eran personas, ¿no? Se está bastante seguro que estos no son moldes, ¿no? Sino que son personas reales que se dejaron, ¿no? Como ahora uno se toma una fotografía, bueno, en aquella época esas personas fueron modelos para que se elaborara cerámica con sus rostros, ¿no? Y algo también que ellos también hicieron fue una cerámica pictórica, es decir, cerámica donde ellos pintaban y como pueden ver acá, el color que ellos más usaban era el ocre y lo que se llama aquí el rojo indio, ¿no? Que es una especie de marrón. Toda su cerámica tiene estos colores, no son muy llamativos, sino todos tienen un mismo estilo, ¿no? De este tipo de color. En cuanto al señor Zipán, sabemos de mucho de él también por la orfebrería, y es que los mochos fueron excelentes trabajando el oro, la plata, el cobre, el plomo, el mercurio, y mucho de esto se ha conocido, pues, con la tumba del señor Zipán. Luego deben completar un cuadro, que acá se ve que se ha movido, sobre la arquitectura moche, leyendo la página 147. Por suerte, nos queda mucho de su arquitectura, muchos de sus templos, que se conservan sobre todo entre Ancash, La Libertad, Lambayeque y también en Piura, ¿no? Son pirámides eh, típicas de esa zona, con rampas. Otra cultura también de esta época, obviamente, es la cultura nazca sobre todo de Ica, que era una sociedad clasista, militarista, aristocrática, guerrera y gobernada por sacerdotes y una aristocracia militar. Según parece, vivían en ciudades. Por ejemplo, hay una ciudad llamada Cahuachi, que fue la capital de esta cultura y donde los artesanos tenían una gran influencia porque vivían en las ciudades, eran los tejedores ceramistas. Y de hecho los ceramistas también es muy reconocida la cerámica Nazca, eso sí porque es la más bella. A diferencia de la moche, que es de un solo color, solamente dos, tres colores, los Nazca usaban muchos colores. Se dedicaban a la guerra y obviamente vivían de la agricultura, ganadería, pesca. La también diferencia, sobre esto dice acá, hay un video que creo que lo vamos a poder ver y donde ustedes van a notar características saltantes de la cultura nazca a partir del video. Lo interesante de la cultura nazca son los geoglifos, ¿no? Estas grandes líneas que se hicieron, bueno, la cultura nazca es del año 0700, por lo tanto son más o menos igualmente contemporáneos de los moche y de esculturas como Roma, ¿no? Y ellos hicieron estos geoglifos, así se llama esto, geoglifos, que según parece fue un gran calendario astronómico. Por supuesto hay un montón de teorías sobre esto, ¿no? Pero también se cree que tuvo que ver con la agricultura, con el culto a la tierra. En fin, hay una diversidad de teorías sobre lo que significaban esos geoglifos. Que por cierto no son los únicos que hay en el Perú, hay geoglifos por todos lados, pero del tamaño de Nazca, muy pocos. Por no decir que debe ser el único, y no es uno, sino que son varias decenas, muchos en realidad.
Por ejemplo, acá se puede ver una cabeza de una persona, es decir, un guerrero cazaba, mataba a alguien, le cortaba la cabeza y se lo ponía en la cintura. Eso indicaría el rango, ¿no? Que era un guerrero. De ahí que se puede deducir que esta cultura era una cultura guerrera, ¿no? Y en el arte Nazca se resalta eso, ¿no? Se resaltan las cabezas y se resaltan ese tipo de trofeos, ¿no? Por eso se llama cabezas trofeos. Aparentemente habría un tipo de idea religiosa detrás de ello, ¿no? Al igual que los moches, también tenían un buen conocimiento de la hidráulica, o sea, obviamente ellos vivían en pleno desierto, porque ustedes saben que Ica es muy desértico, y también sabieron usar el agua de los ríos para sus canales de riego. Pero también ellos hicieron algo muy interesante. Construyeron algo llamado ojos de agua, que eran, podríamos llamar como pozos, que ellos buscaban e iban armando, iban creando, iban haciéndolo en pleno desierto y podían sacar agua de ahí. Se dice acá también que tuvieron comercio, seguramente que sí. Como en toda aquella época, las personas iban y venían y hacían el trueque, ¿no? Por supuesto, la pesca. Y aquí lo que les muestro, esos pocos ejemplos de la cerámica Nazca. De hecho, la cerámica ha sido tan importante para los mochos y los Nazca que la historia de ellos se establece en parte por la cerámica, ¿no? Por ejemplo, la moche se considera que tuvo 5 etapas. ¿Y por qué? Por la cerámica, ¿no? De la primera cerámica, Moche uno, que es muy simple todavía, a la Moche 5, que es una cerámica que ya se nota ya la influencia Wari, porque los Wari los estaban invadiendo, ¿no? Entonces, ahí se nota la historia de los Moche. Igual ocurre con los Nazca, ¿no? El tipo de cerámica o las diferencias de la cerámica indican los periodos de su historia. Como dice aquí, fueron los mejores dibujantes. Y es que a diferencia de los Moche, los Nazca, sobre todo, hicieron cerámica pictórica. Es decir, hacían estos huacos con asa gollete, que es lo que se llama esto de aquí, o este tazón, o este cántaro, y estaba con ningún color, ¿no? Y ellos lo pintaban, ¿no? Le ponían una base y luego comenzaban a crear diseños y lo pintaban. Se dice que los Nazca tenían horror al vacío, ¿no? Pintaban todo, como pueden ver acá, no se dejaba nada sin pintar. Bien, Profesor, y entonces por se acá, podría decir que, digamos, hacían la cerámica contando su historia a través de ella. tenían todo tipo de representaciones, ¿no? Se ve representaciones de dioses, el dios Con, que es el mar, según parece, pero como puedes ver aquí, por ejemplo, acá representan, ¿no? Aves, aves, seres mitológicos, por ejemplo, este es un colibrí, si no me equivoco, también dioses, y inclusive hay algunas representaciones que son abstractas, o sea, no se puede ver, no se sabe exactamente qué cosas están pintando, ¿no? Por eso en realidad fueron grandes artistas, ¿no? No solamente representaron lo que ellos veían, que es lo que hacían los moches, sino que también representaban algunas cosas abstractas de su religión, ¿no? Algunas cosas se entienden, otras no son muy claras porque tendríamos que haber pensado como ellos para entender qué estaban pintando, ¿no? En realidad hay de todo. Se puede conocer mucho de la vida de ellos por lo que ellos han pintado. Por eso tal vez estas culturas se conoce bastante de ellas, porque la cerámica nos muestra, tanto en Moche, Nazca, la cerámica nos muestra mucho de cómo ellos vivían. Inclusive, por ejemplo, hay un tipo de cerámica Moche donde está mostrado una casa. Entonces sabemos cómo eran sus casas por esa cerámica, ¿no? Que nos muestra cómo eran las casas. Y así hay en realidad muchas cosas que sabemos, porque todo lo representaban con cerámica, ¿no? En el caso de los Moche. Y en el caso de los Nazca, mucho de lo que ellos pensaban y creían también con la cerámica. Bueno, obviamente aquí ustedes tienen que eh, van a dibujar o van a poner una imagen
de las líneas de Nazca. Bien, vamos a ver un momento los videos, ¿ya? Que tenemos tiempo, así que intentaremos ver los dos videos, uno de señor Zipán y otro de Nazca para ubicarnos. A ver, a ver. A ver. No, sí, bueno, ahora sí. Bueno, entonces vamos a ir viendo. Profesor, disculpe, hay veces que yo no puedo ver el programa de Aprender en Casa porque tengo clases de inglés y lo quiero ver, pero me sale de Allá. otro tema y no del tema que usted quiso. O sea, me sale del tema de arte o de otro tipo de tema. Y trato de buscar y no lo suben Ya. a YouTube. Ya, en realidad sí lo suben, pero a veces hay que tener el nombre exacto del programa para poder encontrarlo. No te preocupes, porque yo subo los programas de Aprende en Casa. Ahí te lo voy a mostrar. Yo los veo también y luego los busco, pero ciertamente a veces no es tan fácil encontrarlo, porque algunos profesores también bajan el programa y lo cambian un poco, le ponen su explicación o le ponen sus cosas y lo suben, pero ya cambiado, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es el programa tal cual, no el programa que alguien hace o modifica. Pero sí, sí se sube, ¿ah? Lo suben, pero a veces hay que saber el título exacto para ubicarlo. Ahora, recuerda, por ejemplo, que cuando yo invito para ver el video, siempre pongo el nombre, ¿no? Entonces, de ahí podría sacar el nombre. Si tú pones el nombre del programa y pones el grado y la fecha, es más fácil que lo encuentres. Porque si tú pones este programa de Aprende en Casa, primera secundaria, te pueden salir todos los del año pasado y te pueden salir los de este año de cualquier mes, ¿no? Entonces hay que ser específicos para que salga el que tú buscas. Ahora no te preocupes porque yo también todo el programa que tiene que ver con lo que estamos trabajando, los estoy subiendo acá al blog. De hecho, creo que ahí el último acá me parece, lo puse aquí al final, no me acuerdo. Creo que al final lo he puesto el de la semana pasada. A ver, entonces acá tenemos, eh, bien, el de Nazca de 5 minutos, que creo que es el tema que vamos a ver ahora. Otro de Nazca, también igualmente. Y luego hay los de Moche. Vamos a esperar que cargue. Acá hay uno de Aprende en Casa, el último creo que es de Aprende en Casa. Acá hay otro de Nazca. Luego está este de Mochica. Como ven, son videos cortos, a 5, 7, 9 minutos. Acá hay otro de los Moche. Ah, creo que no he puesto el señor Isipán. Ah, creo que no lo he puesto. A ver, a ver, a ver. No, creo, me parece que no he puesto nada del señor Isipán. No, no, no he puesto nada del señor Isipán. Pensé que lo había puesto. No, no lo he puesto. Bueno, en todo caso, vamos a ver uno de Moche. Porque hasta que lo busque en internet se nos va a ir los 20 minutos que quedan. Ahora vamos a ver este, ¿ya? 7, 12, sí, nos da tiempo. Vamos a ver este de Moche. Presentamos a la cultura mochica, famosa por su cerámica y orfebrería. La cultura mochica o moche ha sido estudiada por diversos arqueólogos.
atribuyéndose su descubrimiento al arqueólogo alemán Federico Maxule en 1909 y los estudios más importantes al ingeniero de la misma nacionalidad, Enrique Bruni, quien en 1899 excavó 31 yacimientos funerarios en las inmediaciones de la Huaca del Sol y de la Luna. Esta cultura también ha sido estudiada por los arqueólogos peruanos Julio César. ¿Qué pasó, chicos? Sí, cuando el profesor por video tiene que apagar su micrófono, se va a escuchar doble. Ahí. Un ratito, un ratito. Tello y Rafael Larco Joile, destacando particularmente este último, quien identificó de manera científica los diversos periodos de esta cultura de acuerdo a los estilos y técnicas de su cerámica. Surgió en el periodo denominado intermedio temprano, entre los años 100 a.C. y 800 después de Cristo, desarrollándose paralelamente a la cultura nazca. Se desarrolló en la costa norte, específicamente en el valle formado por el río Moche, actualmente ubicado en el departamento de La Libertad, y durante su época de mayor florecimiento también ocupó el valle de Piura, en el departamento del mismo nombre por el norte, y Nepeña en Ancash por el sur. Esta cultura es denominada Moche debido al valle donde fueron encontrados los restos arqueológicos más importantes, y Mochica en razón del nombre de la lengua que hablaban sus pobladores, el Muchic. Durante el periodo de expansión se conformaron los estados mochicas del norte y del sur, teniendo como zona estratégica en el norte a Zipán y en el sur a las Huacas del Sol y de la Luna. Los mochicas realizaron grandes obras de ingeniería hidráulica, como canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola e irrigar en tiempos de sequía y escasez, cultivando, entre otros, maíz morado, tubérculos, calabaza, frutas y maní. Cultivaron también el algodón en sus colores naturales y la totora. Asimismo, destacaron en la crianza de animales como el cuy, el pato y el venado. Destacaron también en la pesca, la que practicaban sobre los llamados caballitos de totora, pequeñas embarcaciones cuya técnica de construcción aún persisten en los balnearios de Huanchaco y Pimentel. Fue una sociedad clasista y teocrática, siendo el Siequich el rey o señor del valle y de los dominios moches. Se creía que descendía de los dioses, teniendo autoridad civil, militar y religiosa. Por debajo del Siequich se encontraban los sacerdotes, personajes importantes en los actos rituales que habitaban en los templos piramidales. En cuanto a la organización política, se puede establecer que no existía un poder único centralizado, sino que cada valle contaba con su propio rey o señor, los mismos que se distinguían por el tipo de vestimenta. Los señores de cada valle realizaban alianzas para realizar obras de bien común, celebrar ceremonias rituales o emprender conquistas militares. Uno de los más antiguos gobernantes de la cultura mochica del que se tiene conocimiento es el llamado Señor de Zipán, cuyos restos fueron encontrados en 1987 por los arqueólogos peruanos Walter Alba y Luis en la localidad que lleva el mismo nombre en el yacimiento arqueológico Huaca Rajada, con una cantidad considerable de joyas y ornamentos, como collares, orejeras, cetros, entre otros, enterrado en un ataúd de madera que reveló al continente y al mundo la magnificencia y majestuosidad de los gobernantes del antiguo Perú. El año 2005 se realiza otro fabuloso descubrimiento relacionado con esta importante cultura, esta vez en el Centro Ceremonial de Cabo Viejo, ubicado en el complejo arqueológico El Brujo en La Libertad. Una momia femenina, cuya existencia fue posterior al señor de Zipán, fue hallada en una tumba con cetros de madera forrados de cobre, utilizados en ceremonias como símbolos de poder y hegemonía. Hasta antes de este hallazgo, se pensaba que solo los hombres ejercían altos cargos dentro de la jerarquía mochica. Sin embargo, los restos de la mujer estaban cubiertos por 18 collares de oro, plata y lapislázuli, adornos de nariz de oro y plata y coronas de cobre dorado, lo que junto a los tatuajes que aún son visibles en su piel, indicarían una función de sacerdotisa o una posición de alto rango político o religioso, por lo que fue bautizada como la Dama de Cao. Su centro administrativo y religioso se encontraba ubicado en el distrito de Moche, a unos 5 kilómetros al sur de Trujillo, las mismas que estaban compuestas por la Huaca del Sol y de la Luna, respectivamente. La Huaca del Sol es un monumento de adobe con más de 40 metros de altura y con 5 terrazas superpuestas. A 500 metros se alza la Huaca de la Luna, también de adobe, con 21 metros de altura y 3 terrazas. Esta huaca destaca por sus bellas pinturas murales, representando aparentemente al dios Ayapaec. Estas pinturas murales también han sido encontradas en la Huaca Cabo Viejo o El Brujo. Los mochicas fueron politeístas, siendo su dios principal
Ayapaec, el creador de todo, quien era representado con un rostro antropomorfo, con colmillos de felinos y rodeado por olas marinas. Era conocido como el dios degollador y era hacia él a quien se dirigían los sacrificios humanos, ya sea de prisionera de guerra o del mismo pueblo mochica. La diosa Xi, Luna en lengua moche, controlaba las estaciones e influía en la agricultura. Se le consideraba más importante que el sol porque podía verse tanto de noche como de día. Dentro de sus aportes culturales encontramos a la arquitectura, la cerámica, la navegación, metalurgia, orfebrería y una protoescritura payariforme. Dentro de la arquitectura resaltan los murales realizados en alto y bajo relieve, como los encontrados en las huacas del Sol y de la Luna. La más conocida manifestación artística dejada por esta importante civilización fue su cerámica, considerada la más destacada del Perú antiguo. Se caracterizó por ser bícroma, resaltando el rojo y el crema, con un asa tipo estribo. Los mochicas representaron figuras de hombres, animales y plantas, siendo los más representativos los huacos retratos, esculturas de arcilla famosos por su expresividad y perfección. Teniendo como principal característica el realismo, su cerámica plasmaba escenas de ceremonias rituales, combates, paisajes e incluso los actos de intimidad sexual, los que son mostrados de manera explícita, pudiendo atribuírseles connotaciones simbólicas de fertilidad. En cuanto a la navegación, los mochicas dominaron el mar con sus embarcaciones de totora, organizando expediciones hasta los actuales Ecuador y Chile por el norte y sur, respectivamente. Del norte obtenían las conchas de Spondylus, con las que realizaban pectorales y brazaletes, y del sur obtenían el lapislázuli. La metalurgia y orfebrería también fueron muy desarrolladas, siendo utilizadas en sus trabajos el oro, la plata, el cobre y la tumbaga, aleación de oro y cobre. Conocieron una variedad de técnicas como el laminado, martillado, entre otros. Fabricaron herramientas, armas, atuendos, ornamentos e incluso accesorios móviles de 2 centímetros de tamaño. La escritura mochica estuvo basada en líneas, puntos y diversas figuras geométricas, con diferentes significados en los payares pintados en los vasos cerámicos, lo que configuró un complejo sistema de protoescritura payariforme. Mochica empieza su decadencia entre los años 650 y 800 después de Cristo, aparentemente debido a un gran periodo de sequía que habría durado más de 30 años, lo que ocasionó la pérdida de cosechas, llegando con ello la hambruna, por lo que el pueblo tuvo que dispersarse. A esto se sumó la llegada de los guerreros Wari, cultura que comenzaba su expansión, marcando así el fin del intermedio temprano y el inicio del horizonte medio en el Perú. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Por eso tu audio está apagado. Sí, muy bien. Entonces, que este video creo que, si bien breve, nos ha dado toda una pauta de la cultura moche. Así que vamos a aprovechar ahora para ver el otro, para pasar el otro video de la cultura nazca, ese sí tiene que ver con la tarea, ¿no? Profesor, ¿puede agregar algo de lo que ha hecho en el video de la cultura moche? Perdón, ¿qué preguntaste?
Sí puedo agregar algo de lo que han dicho de la cultura mochi. Profesor, tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Cuál fue descubierta primero, la huaca del sol o la huaca de la luna? Si no me equivoco, primero fue la del Sol y luego la de la Luna. En realidad está uno al lado del otro. Me imagino Ah, que en ya. ese caso fueron ir llegando ambas porque la información que estaban ahí venía desde antes. Suena que nadie las Mm. había investigado plenamente, ¿no? Recuerda que la arqueología es algo novedoso, ¿no? Para el siglo XX. Alguien había hecho una pregunta Mm. antes, pero mucho solamente para dar una información No, general, profesor, ¿no? quería saber si podía agregar algo de lo que usted había dicho de la cultura mochi. A ver, Bueno, primeramente, o sea, antes de que se conociera el Inca, se suponía que la dama del Cabo también es conocida como la dama de los tatuajes, y es que cuando la desenvolvieron en todas las celas que ella tenía encima, eh, tenía muchos tatuajes, y lo más sorprendente era que los tatuajes seguían intactos en la piel, y las trenzas que ella tenía pesaban como muchos pesos, como algo de 2 kilos las trenzas, ya que llevaban mucho tiempo ahí. ujú, muy bien, es cierto. Eso indicaría su rango y su institución de sacerdotisa, ¿no? Recordarán ustedes que ya habíamos leído algo de la señora de Cao cuando hablamos de la mujer en la historia, ¿no? Y justamente la mencionamos porque era un ejemplo de que no solamente los hombres mandaban en las épocas preincaicas, sino que es uno de los pocos casos que sí sabemos que una mujer tuvo poder en el caso de los moches, ¿no? Entonces siempre hay esos casos excepcionales donde algunas mujeres tenían poder y tenían un gran reconocimiento como pasó con ella, ¿no? Estoy seguro que no fue la única sacerdotisa, sino que es la que hemos llegado a conocer, ¿no? Todavía hay mucho que averiguar en la cultura mucho, por eso se siguen haciendo investigaciones arqueológicas en diferentes sitios de esa cultura, porque todavía hay mucho por conocer. Sí, Muy profesor, bien, María. acabo de Buena ver pregunta. una noticia que decían que han encontrado una cerámica de la época prehispánica en la plaza de Francia, Así es, en la en Plaza Perú. Francia encontró los restos de una capilla del siglo XVII en lo que ahora es la misma plaza, ¿no? Como están ahí haciendo obras, y probablemente haya cosas un poco más antiguas porque todo Lima, la Lima actual, por lo menos la Lima del centro histórico, está construida sobre lo que fueron casas o construcciones pre-incas, incas y también coloniales, ¿no? Mucho de eso se ha ido derrumbando para construir la ciudad nueva que tenemos ahora, ¿no? Entonces, según parece, le van a seguir investigando y en algún momento van a ponerle un piso de vidrio para que lo podamos ver. Algo muy parecido a eso hay, por ejemplo, en Trujillo, la avenida Perú, creo que se llama, sí, Girón Perú, que es muy parecido al Girón de la Unión, ¿no? Entre la Plaza de Armas y otra plaza hay un largo camino y en ese camino también hay algo parecido en el sentido de que cuando uno va por ahí hay un piso que es de vidrio y uno puede ver lo que son restos coloniales, ¿no? Y se puede ver y se puede fotografiar, ¿no? Exactamente lo mismo va a ser el alcalde acá. Ojalá que sea muy pronto para que lo podamos ver todo eso, todo lo que queda de esa capilla que era de San Juan Macías, ¿no? Muy buen aporte, Jacqueline. Sigamos viendo el video. Racionalmente el agua de los manantiales, puquios o caudales de ríos para aliviar el problema recurrente de la sequía propia de la región. Estas construcciones hicieron que los nazcas sean considerados los mejores ingenieros hidráulicos del Perú antiguo, logrando cultivar, entre otros, el maíz, frijol, yuca, lúcuma y payares. Fue una sociedad clasista y teocrática, teniendo como centro religioso y político a la ciudad de Cahuachi, a 6 kilómetros de Nazca.
la misma que estaba compuesta por más de 40 cimas piramidales coronadas por estructuras de adobe. La pirámide más grande consistió en 6 terrazas superpuestas que excedían los 20 metros de altura. Durante las ceremonias religiosas, las cabezas de los enemigos eran cortadas y preparadas como trofeos y enterradas en rituales destinados a favorecer la fertilidad de la tierra. El sacerdote, como figura predominante, tenía el poder para organizar y ejecutar el trabajo comunitario y dirigir las actividades ceremoniales. Se encontraba al servicio del mismo dios Paracas, Con, quien era el creador del mundo y de los hombres. Otro de sus dioses era un ser híbrido de felino, pez y ave, conocido con el nombre de Botu. Los Nazcas, además de construir acueductos subterráneos, también son responsables de la construcción de las famosas líneas de Nazca, enigmáticas figuras geométricas dibujadas sobre las pampas de Nazca. Estas enormes figuras solo pueden ser apreciadas en toda su magnitud desde el aire o desde las colinas cercanas, ya que se extienden por un perímetro de 50 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, cruzando diferentes ciudades en la región. Los dibujos de mayor tamaño son un pájaro con casi 300 metros, un lagarto de 180 metros, un mono, un cóndor y un pelícano, todos con 135 metros, y una araña de 42 metros. Las líneas de Nazca fueron encontradas por el arqueólogo peruano Toribio Mejía Xespe en 1927 y han sido estudiadas desde 1941 por la arqueóloga alemana Maria Reich, quien dedicó gran parte de su vida a su estudio y conservación, motivo por el que se le conoce como la Dama de la Pampa. Algunas de estas figuras o geoglifos representan criaturas vivientes, otros plantas o seres fantásticos y otras figuras geométricas de varios kilómetros de largo. Se presume que podrían haber tenido una función ritual relacionada con la astronomía, fungiendo de calendario, o incluso que podría tratarse de caminos sagrados. Para trazar estas líneas, los antiguos pobladores de la cultura nazca se valieron de diversos instrumentos. El tupu, que era una plancha de metal o madera colocada perpendicularmente a la tierra para proyectar la sombra del sol y de la luna. El teodolito, que era un tubo de madera o terracota del que pendían una plomada para trazar el rumbo de las líneas, el cordel y el nivel de agua. Una de las cosas que genera mayor asombro es que las líneas de Nazca se han mantenido prácticamente intactas a pesar del paso inclemente del tiempo. Esto debido a la capa del suelo rica en yeso y a la formación de un colchón de aire caliente que ha logrado proteger estos importantes dibujos de la erosión del viento. Dentro de sus aportes culturales más importantes, encontramos a la cerámica, la arquitectura, la textilería y la música. En cuanto a la cerámica, sus trabajos se caracterizaban por su policromía, decoración y forma. Sus representaciones fueron desde plantas y animales hasta figuras más abstractas y míticas. La forma era calabazada o lenticular, con dos picos divergentes unidos mediante un azapuente. Los nazcas son también conocidos por sus hermosos tejidos bordados. La lana era de llamas y alpacas, probablemente de la región de Ayacucho, a la que se le podía adicionar plumas y agujas de cactus. Su arquitectura fue también muy desarrollada, puesto que además de sus templos y plataformas como la de la ciudad de Cahuachi, edificaron el observatorio solar de Taquería y casas para viviendas y edificios públicos con calles y plazas que denotan verdaderos centros urbanos, como Tambo Viejo y La Tinguiña. También podemos mencionar su inclinación por la construcción de instrumentos musicales como las antaras, tubos hechos con pequeñas varillas de caña cuyos sonidos serán escuchados en sus rituales y ceremonias. Nazca empieza su decadencia en el año 700 después de Cristo, aparentemente debido a la tala progresiva de los bosques de guarangos, árboles que los abastecían de leña y madera para la construcción, lo que permitió que el fenómeno climático llamado El Niño inunde las costas peruanas sin resistencia, destruyendo a esta importante civilización. Sin embargo, su influencia llegaría a ser importante en la formación cultural del Imperio Wari, surgido entre los años 700 a 1200 después de Cristo. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Muy bien, entonces ahí tienen la información para completar el cuadro y como pueden darse cuenta hay información de todo tipo, resuman, quédense con lo más importante de lo que ya se ha comentado. Muy bien, antes de acabar entonces brevemente el plan lector que ahora se va a enviar. El plan lector tiene como idea trabajar sobre los moche en base a un texto que también se les va a enviar el enlace, un ratito.
La idea original iba por otro camino, pero al final parece que va a ser de ese tipo. La profesora Elizabeth ha encontrado un texto muy interesante llamado Adelante 4, de la fundación del Banco Bilbao Vizcaya, Banco Continental, ¿no? Como lo conocemos. Y bueno, hay una serie de libros ahí de comprensión lectora, pensando en todas las regiones del Perú. Y la verdad es que este libro 4, Adelante 4 de Lambayeque, está muy interesante. Y obviamente el texto nos habla sobre todo de la cultura moche, por supuesto. ¿Ya? Y hay 5 lecturas. ¿Ya? Impactante descubrimiento hay en una tumba real en Zipán, la cerámica moche y iconografía, los dioses de Zipán, las aventuras del dios Quismique y su ayudante Murrup, que es un cuento inspirado en la iconografía moche, la tumba de la sacerdotisa y las lenguas de la costa norte. Entonces van a elegir una de las 5. Mi recomendación es que lean todo, vean todo, antes de elegir. Y elijan la que más les llama la atención. Y sobre esa lectura que ustedes eligen, van a elaborar un mapa conceptual indicando personajes principales y secundarios, situaciones más importantes de los protagonistas y el léxico, palabras nuevas que no conocen ustedes del texto que han leído. Ahora recuerden que el mapa conceptual tiene una forma de concepto y enlace, que es lo que debería ser lo ideal, ¿no? Y también recuerden que el mapa conceptual puede ser virtual, ¿no? Recuerden que ya en un tema anterior les di la opción de mapa conceptual virtual, que inclusive yo la recomiendo, podría ser algo mucho más práctico para que les salga más bonito el mapa conceptual. Pero esencialmente las 3 Profesor, partes son... pero los Sí. textos, o sea, nosotros los vamos a tener que comprar o nos va a venir en el enlace. No, en el enlace va a estar el libro para que lo puedan bajar. Ah, los 5 libros. No son los 5 libros, son 5 lecturas que están en un solo libro. Profesor, Sí, de los libros que no entregaron, ¿lo vamos a avanzar? entiendo que a partir del día lunes se han estado entregando, se supone que sus correos les han tenido que llegar un mensaje indicándoles que vayan a recoger los libros. Eso es lo que me informaron el día domingo, me llegó el dato. Tendrías que hablar con tu tutor, Profesor, entiendo. yo recogí todos los libros. Ya. Sí, lo que pasa es que creo que algunos todavía faltaban. Profesor. Yo diría que llamen a su auxiliar y le pregunten qué día es, pero se supone que se han tenido que enviar, o sus tutores han tenido que enviarles la información. Y si no, consulten con el tutor. Si me permiten, yo puedo buscarlo, pero ¿dónde está la sorpresa? Gracias, profesor. No sé si... Ya. Profesor, Pero sí sé que el día lunes están entregando. Dame un ratito, a ver, debe estar por acá. Un momentito. Y luego al final... Sí, profesor, porque a mí me faltaban libros de los que habían entregado, porque le dije al auxiliar que me faltaban libros por mensaje. Y ella me dijo que no han entregado a todos la misma cantidad de libros. Hay algunos que han recibido poca y hay otros que han recibido igual cantidad, lo que tenía que hacer. Parece que si no lo has recibido, tienes que ir a la página de los libros del Estado y ahí te lo descargas. Sí, también eso es correcto. Pero sé que están entregando libros. A ver, déjame ver si hay acá algo. Estoy viendo el WhatsApp ahorita. ¿Hay alguna duda sobre el plan lector? Como ven, es muy simple. sí, profesor. Leer el libro, Profesor, elegir una y hacer un mapa conceptual. Sí. disculpe una pregunta, ¿y para cuándo se tiene que entregar ese trabajo? El mapa conceptual. Ya, yo plantearía que para el lunes sea una fecha probable, para tomarlo en cuenta antes de que salgan de vacaciones. Chicos, acá tengo Gracias. el mensaje, dice, tercera entrega de libros. Dice, señores padres del nivel secundario, se les comunica que hemos programado una tercera entrega en recepción de libros para aquellos que por alguna razón no lo pudieron hacer en la programación anterior. Dice acá,
martes 13 y miércoles 14, de 9 a 5 de la tarde, todos los grados. En este caso están han dado ayer y hoy día. Dice acá, traer los libros del año pasado y recibir de este año. Acudir con el DNI, doble mascarilla, protector facial, alcohol y lapicero. Ingresar por la puerta lateral de la Avenida México, frente a la Universidad César Vallejo. Ese es el mensaje que han enviado el día lunes. Entonces tienen hasta el día de hoy a las 5 para hacer el cambio de los libros, si tienen los libros del año pasado, y lograr que les den los libros nuevos. Si es que Profesor, no disculpe, ¿libros a qué se refiere? Porque a mí no me han entregado ningún libro el año pasado, nada más cuadernos de trabajo. Pero no me han entregado ningún libro. ya. Profesor, buenos días. Soy la mamá de la alumna Lino. Sí, ¿qué tal? Una consulta. En todo caso, eso lo tendrían que ver con el auxiliar o la tutora, ¿no? Ahorita están viendo, creo, la clase que usted está dando. En todo caso, hoy día tenemos una reunión los padres de familia y ahí nosotros mismos vamos a consultar, ¿no? En la reunión que tenemos, cómo va a ser con el tema de los libros, ¿no? Sí, señora, lo que pasa es que este mensaje se dio el día lunes para que los Claro, tutores sí, incluso se está mandando, profesor, pero como yo veo que están en otro tema y de los libros, creo que ahora nosotros como padres tenemos que verlo ahora en la reunión que vamos a tener. Ok. Como me consultaron, entonces quise informar. No hay ningún problema, señora. Sí, es cierto, ya entré libretas, es cierto. Muy bien, entonces, ya saben ahí la información, consulten con sus papás para ese aspecto. Profesor. Jacqueline, solo lo que te han dado el año pasado tendrás que llevarlo para que lo cambien, ¿no? Supongo. Sí, ¿quién está preguntando? Yo, profesor. ¿Dónde se encuentra el enlace? ¿Cómo? ¿Dónde se encuentra el enlace del libro? No, todavía no lo he enviado. Recién ahora, cuando acabe la clase a la 1, voy a enviar esta información. La información de este plan lector me llegó ayer por la tarde y ya no lo pude subir. Preferí mejor esperarlo a hablarlo aquí y ahora que ya lo expliqué, lo voy a enviar la información, el enlace y para que ya lo puedan ir trabajando. ¿Ya? Pero cuando acabe mi clase del día de hoy a la 1. Ok, Madeline. ¿Alguna otra consulta? Entonces, en este momento tenemos dos cosas. Tenemos la actividad 15 y el plan lector, que es el lunes. Sí. Fabricio, ahí donde en ese lugar van a entregar los libros o el texto escolar, o no lo van a entregar. No, por eso, dice ahí que ustedes deben llevar sus libros del año pasado, si es que los han recibido, y llevarlo al colegio con todas las medidas de protección, y ahí te van a hacer el cambio de los libros, vas a entregar los libros del año pasado, o lo que te hayan dado el año pasado, y te van a entregar los de este año, según lo que hay, ¿no? Pero en realidad todo depende de lo que hay. Con suerte habrá todo, ¿no? En realidad todo depende porque todo el año pasado, todo el plan que había el año pasado para entregar se trastocó pues con la pandemia. Pero, o sea, si yo entrego mi libro está garabateado. O sea, mi libro está lleno de lo que me habían dicho el año pasado y nada más me entregaron el libro de matemática. Es un cuaderno que ya está ya utilizado. No, me refiero a cosas que te han dado del colegio. Del colegio. No, además de ese libro no me dieron nada. Nada más lo de calibrarme. No, si no te han dado nada del colegio, entonces no tienes nada que llevar. Pues. Lo que pasa es que el año pasado, un poco tardíamente, porque había toda la prohibición de ir a los colegios, de salir, ¿no? Hubo un momento del año en que sí se entregó libros y se indicó, ¿no? Pero no todos los papás fueron, así que no todos recibieron, ¿no? Por eso comenzamos a enviar libros virtuales, ¿no? Pero por eso sí, ¿no? Si los que recibieron, que los devuelvan, porque sería la única manera de entregar esos libros a quien lo necesita ahora, ¿no? Si no recibiste nada, entonces no hay nada pues que dar, ¿no? Bueno, chicos, entonces ya nos hemos pasado un poco más de la hora. Ya saben, entonces tienen la tarea de este viernes, de actividad 15, y lo del plan lector que voy a enviar más tarde.
propuesto para el día lunes 19. Me olvidé decir, luego se va a enviar un mensaje, es probable que se despida, si es probable un tipo de colaboración en cuanto a de repente algo de la gastronomía, algo para el Bicentenario, se está viendo de repente la grabación de un pequeño video, profesor. tal vez, ¿no? Si es que ustedes pueden hacerlo, sobre algún plato de la costa peruana y de repente sus mamás saben hacer o hacen un día de estos y de repente grabar un momento ese plato de la comida peruana costeña para hacer un video sobre la gastronomía, que es una de las cosas que tenemos mucho que resaltar del Bicentenario, ¿no? En un momento más también vamos a ver eso y se les va a enviar. Si es que pueden hacerlo, sería genial. Sí, John. John, ¿querías preguntar algo? Profesor, Sí, Matías. esto del plato de la costa peruana, ¿se tiene que hacer una foto, un video, unas fotos de cómo se prepara? No, la idea es un pequeño video sobre la preparación o el video ya, o el plato ya hecho. No es una orden, sino es una sugerencia, ¿no? Porque quisiéramos, como ustedes ya saben, se ha pedido que todos aquellos que puedan participar en algún poema, en alguna cosa, ¿no? Algún acto, un número, ¿no? Y ya hay algunas personas que me han indicado, ¿no? Yo tengo por ahí alguna canción, tengo por ahí hay algunas poesías y algo para verlo del Bicentenario, ¿no? Ahora por ahí salió la idea de repente hacer un pequeño video sobre la gastronomía y si se puede, ¿no? De repente sus mamás, estoy seguro, deben ser muy buenas expertas en algún plato costeño y de repente en estos días lo van a poder preparar. No digo que lo hagan adrede por el video, sino que como parte de lo que van a hacer, no queremos que gasten más de lo que ya están gastando. Recuerden que todo está subiendo de precio por una serie de esas razones X. Pero si por ahí en estos días, antes de la próxima semana o antes del lunes, de repente por ahí hay la posibilidad de un pequeño video sobre un plato costeño y lo pueden grabar, algo muy breve, unos minutos o unos segundos, un minuto máximo, ¿no? Y lo pueden enviar y se puede de repente armar una especie de collage de videos sobre la gastronomía peruana. Creo que sería muy interesante para resaltar eso como un elemento de nuestra peruanidad, considerando el Bicentenario. Eso básicamente es lo que se pide, ¿no? Si se puede, genial. Profesor, o Bueno, sea, chicos, es voy a acabar con algo voluntario. Es algo voluntario, así es algo voluntario, ¿no? En esta circunstancia es complicado pedir algo obligatorio y es sobre todo voluntario, ¿no? Profesor, disculpe, el video que sugiere es ¿para cuándo es? Yo diría que también lunes o martes de la próxima semana. Sí se puede, por supuesto. Profesor, la tarea agregada a cada dado hasta qué fecha se puede enviar. El plan lector, la idea sugerida es el día lunes y la actividad 15, como siempre, se propone para el viernes. Sí, profesor. Lo que usted ha mandado del plan lector, ¿por dónde se envía? ¿Por el Claxon junto a la actividad número 15 o por su correo? No, voy a enviarlo por el Classroom, pero como una actividad aparte. Pero no va a decir actividad 15, sino básicamente va a decir plan lector, primero y secundario. profesor, una Es como algo pregunta. aparte. Sí, Damaris. El esquema que vamos a hacer en la ficha del plan de actor que usted va a enviar, ¿lo podemos hacer en otra plataforma virtual? Claro. Como es un mapa conceptual, yo les sugiero que hagan un mapa conceptual virtual, porque puede salir más bonito, dado que ya está todo, digamos, ya está preestablecido, ¿no? Solamente tendrás que llenar los datos y te sale un mapa conceptual ideal, ¿no? Es una sugerencia, por supuesto. Recuerden que hay muchas páginas con de mapa conceptual virtual, ¿no? Así que hay muchas posibilidades y ustedes por su correo tienen chances también. Hay aplicaciones de su correo corporativo por el cual pueden bajar el programa y hacerlo perfectamente sin tener que ir a nada, ¿no? No hay nada que pagar, sino todo es gratis. Es una aplicación gratuita. Y hay páginas donde solo hay que inscribirse y ya puedes hacer tu mapa conceptual
virtual, por lo menos tienes 2 o 3 leads gratuitos, ¿no? Ya de ahí ya se paga si es que uno quiere, ¿no? Pero como no estamos haciendo muchos, básicamente puedes hacer uno y tenerlo listo y presentarlo gratis. Muy bien, chicos, entonces voy deteniendo la grabación. Vamos a pasar lista para acabar un ratito.